tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos iniciando el 27º día del mes de noviembre del año 2019, el 27. Un año. Solo un año ha pasado, o nada menos que un año. Señor Borrell, la verdad es que llevo tiempo queriendo decirle esto. Usted, y míreme bien, usted es el ministro más indigno de la historia de la democracia española. Usted, señor Borrell, no es un ministro. Usted es un hooligan de sociedad civil catalana. Una vergüenza para su grupo parlamentario, más que nada, porque es una organización de extrema derecha. Silencio. Señorías, le ruego silencio. Finales de noviembre de 2018, o sea, hace un año, Rufián confirmando en el Congreso que José Borrell era el ministro al que más aversión tenía Esquerra Republicana. Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir. Se puso en pie el grupo parlamentario socialista para arropar al ministro de Exteriores después de pronunciar estas palabras, mientras Rufián, de pie también en su escaño, abría los brazos y sacaba pecho antes de que la presidenta del Congreso... Le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo. Lo expulsara. Ya recuerda usted, imagino, cómo terminó aquello, con los diputados de Esquerra marchándose todos, pasando por delante del Banco Azul y con José Borrell denunciando que uno de ellos le había lanzado un escupitajo. Vine a cuento refrescar la memoria reciente esta mañana, porque los dos protagonistas de aquel episodio parlamentario son noticia hoy los dos. José Borrell, porque va a ser bendecido por el Parlamento Europeo como nuevo comisario de Exteriores de la Unión. Hemos contado ya que los eurodiputados, salvo sorpresa, van a respaldar esta mañana, o van a investir, si prefiere usted contarlo así, esta mañana, a Ursula von der Leyen como la nueva presidenta de la Comisión o del Gobierno de la Unión Europea. Y con ella van los nuevos comisarios. De tal manera que el próximo viernes el señor Borrell asistirá por última vez al Consejo de Ministros de Pedro Sánchez y emprenderá rumbo definitivo a Bruselas. Cuando pasó examen para este nuevo puesto, ya dijo el señor Borrell que esto del independentismo catalán es un asunto interno de España. O sea que, como comisario de Exteriores, no parece que vaya a hacer aquel discurso tan vibrante y que tanta gente recuerda y que tanto entusiasmó a los no independentistas en la Vía Layetana en octubre del año 17. Digo, los dos protagonistas del episodio parlamentario de hace un año son noticia hoy. Borrell, porque va a dejar ya de ser ministro, y Gabriel Rufián, porque en vísperas de verse con su admirada Adriana Lastra, para fingir que son ellos los que negocian la postura de Esquerra en la investidura, ha resucitado a aquel Rufián que abría los brazos y se exhibía desafiante para hacerse el gallito con Pedro Sánchez. Un año después del episodio del escupitajo, o el supuesto escupitajo, Borrell desaparece de la escena política española y Rufián está en el centro de los focos. El ministro que fue recibido como garante de que no habría compadreo con el independentismo catalán deja de ser ministro, en pleno coqueteo o cortejo o lo que esté siendo, entre Sánchez y el partido al que le está pidiendo precio para la investidura. Claro, el análisis político en España desde hace años consiste en intentar saber cada día cuánto hay de verdad en lo que dicen los capos de los partidos y cuánto hay de impostura, ¿no? Cuándo dicen lo que piensan y cuándo nos están mintiendo a todos. El independentismo gobierna contra Cataluña. El independentismo gobierna contra todos y cada uno de los catalanes y catalanas. Llevamos desde la noche de las elecciones entregados a esta tarea, bastante estéril, de intentar saber si Sánchez va a pagarle a Esquerra el precio que sea con tal de ser investido presidente, y si Esquerra se pone flamenca presumiendo de que la llave del gobierno es suya, cuando en realidad ya tiene decidido que hay que conservar a Sánchez dentro del gobierno. En eso llevamos 2 semanas, intentando saber si cuando Sánchez decía aquello de que el independentismo gobierna contra los ciudadanos de Cataluña, decía lo que pensaba,
o nos mentía a todos. Lo único que hasta ahora ha aclarado el presidente del gobierno después de las elecciones generales, con sus actos más que con sus explicaciones, porque el resultado electoral dejó mudo a Pedro Sánchez. Lo único que hasta ahora ha aclarado es que tener de vicepresidente del gobierno a Pablo Iglesias ya no le desvela y que sentarse a negociar con Esquerra tampoco. Debe de ser que ya no le encuentra parecido a Esquerra Republicana con la ultraderecha. Lo que le pasa al independentismo en Cataluña es lo mismo que le ocurre a la ultraderecha en España. ¿Qué dice el independentismo? Que Cataluña es suya, que ellos son Cataluña. ¿Qué dice la ultraderecha de España? Que España es suya. Con la ultraderecha, Lastra no se sienta ni a ver llover. Pero con Rufián suenan violines, cada vez que los dos quedan. Pero vea usted cómo está discurriendo esta ceremonia del cortejo. Para empezar, tenemos esta manera tan curiosa del partido cuyo presidente cumple pena de prisión, que es Esquerra, de plantear una negociación con el PSOE, primero enviando al chico de Junqueras en Madrid, que es el señor Rufián, a exhibirse como hacedor de reyes, ¿no? Esto de nosotros ponemos y quitamos gobiernos para chulos nosotros. Esquerra Republicana ha quitado y ha puesto gobiernos en España, literalmente. Literalmente. Después humilla a su interlocutor, que no es Adriana Lastra, sino Pedro Sánchez. Y le describe al señor Rufián como un derrotado al que tienen agarrado por donde más le duele. Les ganamos las elecciones por segunda vez en la historia de este partido y cada vez que hemos visto a un Pedro Sánchez que no puede elegir, que se siente débil, derrotado, pues se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo. Ahí lo tenemos, miradlo, tumbado en la lona, pidiendo que le salvemos la vida. 7 machos, Rufián. En su actuación más trabajada de esta semana. Dices, oye, si tan provechosa es para ti la situación en la que ahora estamos, debería estar Esquerra tocando las castañuelas, ¿no? Pues no. Nosotros avisamos en julio. Otoño será un mal momento para todos. Mal momento para todos. Dices, pues ¿quién lo diría? Porque para Esquerra no parece que esté siendo un mal momento. Tienen ahí humillado a Pedro Sánchez. Eso dicen ellos, ¿no? Claro, así da gusto negociar con un posible socio. Qué elegancia, qué estilo, qué forma de engrasar la negociación. Pero fíjese que no le ha ido mal a Rufián la estrategia, porque en el PSOE lo que dicen es, Rufián actúa. Como aquí actúa todo el mundo, que como tienen a los Puigdemones marcándoles ahí en Cataluña, como tienen a los CDR llamándoles blandos y butiflers y traidores, pues tiene que decir estas cosas. No le ha ido mal a Esquerra porque su primer logro, ya conquistado, es que el gobierno le trata como interlocutor preferente, que le permite afirmar que hay un conflicto de Cataluña con el Estado, no de algunos catalanes con el resto, sino de Cataluña como único pueblo contra el malvado Estado español, sin que en la Moncloa nadie se despeine. Consultan a la militancia sobre un conflicto de Cataluña con el Estado que ha de encauzarse, dicen, no en los parlamentos, sino en una mesa de negociación. Y sale Adriana Lastra a hacer este resumen beatífico. Las bases de Esquerra ya han votado. Lo que han dicho es que, bueno, pues que nos sentemos a hablar. Que nos sentemos a hablar. Esta es la sinopsis. Es que luego sale el ministro Grande Marlaska y se nos encomienda a la bondad de los partidos políticos, la bondad. Confío en la bondad de todo el mundo, de todos los partidos políticos. Creo que todos somos conscientes de que la legislatura tiene que echar a andar. Estamos en vísperas de Navidad, es verdad, ministro. Esta declaración tan navideña, la bondad de los partidos. Miren, ni Esquerra ni los Puigdemones han manifestado preocupación alguna por la legislatura, por si anda la legislatura o no anda. Ellos no están en eso. Ellos en lo que están es en exprimir la situación en su beneficio. En que eche a andar no la legislatura, sino esta herramienta con la que ahora confían en poder llegar alguna vez a la autodeterminación, a la amnistía y todo eso, que es la mesa de negociación. ¿Cómo era eso otro que decía Sánchez cuando aún no le habían salido mal las elecciones? Esto de diálogo sí, por supuesto, ¿quién se va a oponer al diálogo? Pero antes los independentistas tenían que aceptar la ley y la Constitución como único marco. Ley y diálogo. Y no nos cansaremos nunca de decir lo mismo, ley y diálogo. Y el orden de los factores, claro que altera el producto. Primero ley y luego diálogo, porque no puede haber diálogo fuera de la ley. Cuando habla el independentismo de que hay un problema democrático, efectivamente hay un problema democrático. Es que ustedes no respetan la ley y no respetan la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana, que ha dicho 20 veces que no quieren la independencia de Cataluña. ¡Qué pasión! Primero ley y luego diálogo. O sea, primero se comprometen ustedes a cumplir la ley y a aceptar el marco constitucional y luego ya hablamos.
De esto no ha pasado un año, como del episodio del escupitajo. De esto no han pasado ni 3 semanas. Carlos Alsina, en Onda Cero.